Hola estimados y estimadas, ¿cómo están? Los saludo nuevamente. Nos convocamos esta vez para seguir con los procesos psicológicos. Esta vez vamos a hablar sobre la atención, la concentración, la memoria, el lenguaje y cómo la memoria y el lenguaje se relacionan con los procesos de aprendizaje, tan importantes para aprender habilidades no solo cognitivas, sino también habilidades motrices con las cuales ustedes están en constante relación, ya que ustedes están en constante proceso de aprendizaje con sus deportistas. Cuando hablamos de atención y concentración, básicamente estamos hablando de procesos o la capacidad de la atención en particular es la capacidad de seleccionar información sensorial y dirigir los procesos mentales. A su vez, la concentración sería el aumento de la atención sobre un estímulo en un espacio de tiempo determinado. Por lo tanto, no son procesos diferentes. En condiciones normales, el individuo está sometido a innumerables estímulos, tanto internos como externos. Pero, como somos limitados, solo podemos procesar simultáneamente algunos. ¿Cuáles son esos? Los que implican sorpresa, novedad, peligro, o aquellos que me van a satisfacer una necesidad. Esta selección depende tanto de características del estímulo como características del sujeto, las propias necesidades y experiencias y las demandas del medio. Este control o esta atención sobre ciertos estímulos puede ser tanto iniciado por el sujeto, o sea, una atención activa, o top-down, como se dice, o también puede ser provocado, es decir, una atención pasiva o bottom-up. Por ejemplo, hay un sonido fuerte, nos llama la atención, eso sería una atención pasiva. O yo agarro un documento para leer, eso sería una atención activa. ¿Qué formas de atención tenemos? Está la atención focalizada, que implica resistencia a la distracción y determinación del momento en que se separa la información relevante de la irrelevante y nos dirigimos a una sola fuente de información ignorando otras. Implica la habilidad para establecer el foco de atención, mantenerlo y cambiarlo por uno nuevo si la situación lo exige. Es decir, estoy entrenando y estoy focalizado, como se dice focus, ¿sí?, en ese momento en particular y nada me distrae. Ya sea porque llegue alguien o porque hay ruido afuera, nada me distrae, estoy manteniendo el foco de atención. La atención sostenida es la capacidad para mantener atención focalizada o dividida durante largos periodos de tiempo, sin pérdida o caída de ella. En individuos sanos es aproximadamente de 30 minutos, con el fin de reaccionar ante estímulos pequeños e infrecuentes en el tránsito de la información presentada. Es decir, la atención sostenida es aquella atención, como dice el nombre, que se mantiene focalizada en ciertos estímulos. Esto alrededor dura de 30 minutos en individuos sanos. La atención alterna es la capacidad de cambiar de una u otra tarea sin confundirse. Requiere óptimo conocimiento de las tareas a realizar. Atención alterna, entonces, capaz de alternar de una tarea a otra. Puedo sacar,
puedo a su vez trabajar el derecho, puedo ir alternando ambas cosas sin perder la atención. Atención selectiva, capacidad de anular distractores irrelevantes manteniendo la concentración en el estímulo relevante. Se basa en la competencia entre dos o más estímulos entre los cuales el sujeto selecciona. Y la atención dividida es la capacidad de atender a más de un estímulo, sin pérdida en la ejecución. Explica los lapsus en la vida diaria. Es decir, yo puedo estar jugando al tenis y a su vez diciendo ciertas cosas, conversando sobre algo, ¿sí? Sin perder la atención en ninguno de ambos estímulos. La atención sufre oscilaciones normales. ¿Debido a qué? A la fatiga, al estrés, a emociones diversas, también por trastornos de la conciencia, la afectividad, la psicomotricidad, daño orgánico, etc. Independientemente de las alteraciones patológicas que afectan la atención y concentración, el síndrome por déficit atencional con y sin hiperactividad es un cuadro de común ocurrencia en los niños y cuyas secuelas persisten hasta la adultez, que afecta significativamente la capacidad de los niños para aprender y su rendimiento en el colegio y en otros ámbitos de la vida. Es decir, la atención obviamente va cambiando, ya dijimos que dura alrededor de 30 minutos, y ese cambio se puede ver a factores como fatiga, como estrés, como emociones que más hacen cambiar la atención, pero también por ciertos tipos de trastornos, ya sea en la conciencia, afectiva o algún daño orgánico, o por síndromes que serían la enfermedad, cierto déficit atencional, con y sin hiperactividad. Hiperactividad significa esos niños que, por así decirlo, tienen como mayor nivel de energía y no pueden quedarse quietos en un lugar. Y eso dificulta entonces la mantención de la atención. La memoria. Todos los sistemas inteligentes, todos aquellos seres que tienen inteligencia, tienen memoria. Y cumple un papel crítico en el funcionamiento, porque nos permite hablar, escribir, leer, escuchar, andar por la calle, etc. El sistema de memoria humano es capaz de una rica variedad de operaciones. Primero mantiene un registro muy detallado de las imágenes sensoriales, el tiempo suficiente para permitir la identificación y clasificación de las visiones, sonidos, olores, sabores y sensaciones. Ya veíamos que la sensación entonces es la entrada de información del medio o de lo externo hacia el interior, se manda la información al cerebro y luego entonces reconozco qué tipo de sensación es, relacionada con los 5 sentidos. Entonces, la memoria es la capacidad de almacenar y recuperar experiencias e informaciones venidas del exterior. Gracias a ella construimos nuestra identidad personal y colectiva y podemos hablar, pensar, etc., es decir, funcionar. Se pueden obtener gran variedad de operaciones. Primero, lo que les decía, mantiene el registro detallado de imágenes sensoriales para identificar y clasificar qué es lo que está vivenciando. Y luego, registra nuestras experiencias para su uso durante toda la vida. La memoria es fundamental para situarnos y para el aprendizaje de habilidades, sin perder las habilidades anteriores. Las fases por las que pasa la memoria, primero está la fijación, la conservación y luego el recuerdo. La fijación tiene que ver también con el proceso atencional, es decir, se pone atención en un estímulo, se repite el estímulo, se comprende y con afecto también con las emociones, entonces se fija ese estímulo en la memoria.
Luego tiene que conservarse por un tiempo determinado ese estímulo para que entonces pase al recuerdo. ¿Qué tipos de memorias podemos encontrar? Está la memoria sensorial, que mantiene una imagen detallada por décimas de segundo. La información sensorial llega a un órgano sensorial particular, se manda la información al cerebro y esa es la memoria sensorial. O sea, desde el órgano al cerebro, menos de un segundo, décima de segundo. Luego que pasa esa memoria sensorial, y si el estímulo se mantiene, se va a la memoria a corto plazo, donde la información retenida no es una imagen completa de los acontecimientos que han ocurrido a nivel sensorial, sino que se retiene la interpretación inmediata de esos acontecimientos, es decir, percepción, la percepción de esos acontecimientos. La capacidad de retener cosas en la memoria a corto plazo mediante repetición es una de las características más importantes del sistema de memoria. O sea, la memoria a corto plazo dura unos pocos segundos. Sin embargo, si ocurre el proceso de repetición, ese estímulo, esa información va a quedar registrada. Y luego estaría la memoria a largo plazo, donde se necesita tiempo y esfuerzo para insertar material nuevo. Es el sistema más importante y a su vez también el más complejo. Todo lo que se retiene durante más de unos minutos pasa a la memoria a largo plazo. La dificultad de esta memoria es la recuperación, porque se necesitan ciertas técnicas para recuperar esa información que está almacenada. Vamos a hacer una actividad. Son capaces de recordar la imagen que acabamos de ver, ¿sí? Es decir, por unas décimas de segundo, somos capaces de, si cerramos los ojos, de mirar la imagen, recordar los colores, la forma y algunas características. Sin embargo, probablemente hay cosas que se nos van a pasar. Esa es la memoria sensorial. En décimas de segundo somos capaces de recordar rápidamente la imagen o la información que estamos obteniendo del medio. Sin embargo, esa información poco a poco se va diluyendo.